Comentar que los refugios de UNRWA están abiertos a toda la población, no solamente a la población refugiada de Palestina, sino también a la población libanesa, que está teniendo lamentablemente que acudir también a los refugios para ponerse a salvo en esta ofensiva que va desde el sur hasta el río, ¿no? Bueno, ¿hacia dónde vamos? En lo que nos respecta, obviamente, UNRWA va a seguir trabajando por velar por los derechos internacionales y el cumplimiento del derecho internacional humanitario, pero lo que tenemos lamentablemente es que el sistema internacional humanitario está en crisis, asistimos a una crisis del multilateralismo, asistimos a una incapacidad para hacer cumplir los mandatos tanto del derecho internacional humanitario como de las Naciones Unidas, como digo, las propias convenciones y reglas que nos hemos dado nosotros mismos, a nosotras mismas como humanidad, para que no se repitan los desastres de la Segunda Guerra Mundial y para trabajar por la paz y los derechos humanos. Lo que está en juego, como digo, es la vigencia del derecho internacional humanitario, la credibilidad del sistema multilateral y la protección de la población civil en conflictos armados. Por eso es fundamental seguir defendiendo para nosotros estos marcos. Escucharán ahora, lo habrán escuchado en este foro, se han asistido a más ponencias, que el sistema multilateral es imperfecto, ¿no? Que los derechos humanos todavía tienen una visión colonialista, paternalista, colonizadora, etc. Esto no deja de ser una realidad, pero también es una realidad que necesitamos un marco mínimo que salvaguarde la humanidad y los derechos fundamentales. A partir de ahí podemos mejorar, pero hacer estallar todo por los aires, hacer estallar el marco común que nos protege, no puede ser una opción. Bueno, pues espero que haya sido de provecho esta pequeña presentación y muchísimas gracias. Ahora después quizá, no sé cómo lo tienen pensado, Fernando, si pasamos al compañero, ¿verdad? Y luego ya abrimos con una conversación entre todas y todos. Fenomenal. A ver, yo he venido aquí como activista y creo que es importante pues mostrar igual otro enfoque sobre todo esto que nos ha tratado Miriam con mucho detalle. ¿Está sonando por ahí algo? Bueno, sí, vale, gracias. Sí, está. Bueno, yo tampoco tenía preparado muy bien la charla de hoy, venía a hablaros un poco de lo que fue la organización de la flotilla y de cómo esto continúa, pero al hilo de lo que comentaba Miriam, estaba un poco dándole vueltas a cuestiones que creo que son importantes del momento en el que vivimos. Pues hemos hablado un poco de este derecho internacional humanitario, de las convenciones de Ginebra, etcétera, etcétera. Y a mí lo que me da la impresión es que todo este armazón internacional que surge en la Segunda Guerra Mundial, no después, porque esto se empieza a diseñar ya desde Estados Unidos en el año 43-44, junto con los organismos económicos, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Las Naciones Unidas, la ONU, sustituye a la organización anterior, la Sociedad de Naciones, que había demostrado ser totalmente inoperante. Y el problema clave de la ONU es que de alguna forma se guarda unas cartas en la baraja. Y las cartas en la baraja son el derecho a veto del Consejo de Seguridad. Una de las misiones de la ONU, una de las supuestas misiones de la ONU era impedir conflictos bélicos. Pero cuando dentro de su armazón crea un Consejo de Seguridad en el que hay 5 países que tienen un sillón permanente y otros que van rotando,
pero estos 5 países tienen derecho a veto. En la práctica lo que supone es que cualquier cosa que pueda molestar a alguno de estos 5 países, de los cuales 4 eran occidentales y el otro era la Unión Soviética, puesto que en un principio la China que se sentaba en el Consejo de Seguridad y en la ONU era la China de Taiwán, ¿no? O sea, que era la que reconocían, digamos, los actores occidentales. Me parece interesante y valiosa la defensa de estos principios de los derechos humanos, etc. Pero no debemos de tener, de vez en cuando, la certeza de que han sido instrumentalizados y utilizados por Occidente. Estados Unidos se ha saltado los derechos humanos cuando le ha dado la gana. Lo que pasa es que hasta ahora parece que interesaba mantener la fachada de que se cumplían los principios. Entonces normalmente eran agencias secretas tipo la CIA la que cometían, pues eso, acciones fuera del marco del derecho internacional. Ahora, para mi modo de ver y el de muchas personas que están un poco contemplando lo que está ocurriendo con un poco de perspectiva, es que se han quitado ya las máscaras y Estados Unidos, que nunca respetó más allá de sus intereses el derecho internacional, lo está transgrediendo, y Israel, que es de alguna forma un producto occidental, pues más que nadie lo está haciendo, lo ha estado haciendo siempre. Tú sabes que Israel no ha cumplido normas desde que existe, ¿no? Pues los asentamientos de colonos en Cisjordania son un ejemplo, el no dar derechos a la población árabe en territorio israelí, el estar continuamente pues, avanzando sus fronteras y arrinconando a la población palestina en pequeños bantustanes al estilo de lo que ocurría en Sudáfrica. Pero todo esto además ha ocurrido a la vez que Israel mantenía la pretensión de ser un Estado moderno, de cumplir las normas, de ser democrático, etcétera, etcétera. Si algo aprendieron en un inicio claramente las autoridades israelíes respecto del régimen nazi, fue el tema de la propaganda, la importancia de la propaganda. Y de hecho, Israel ha tenido durante casi toda su existencia, ahora creo que no existe como tal, un ministerio de propaganda que se encargaba simplemente de estar controlando el relato acerca del pueblo judío y sobre todo de Israel, vinculándolos muchas veces, cuando muchos judíos que viven en otros lugares del mundo son profundamente contrarios a lo que está sucediendo en Israel. Bueno, esto es una reflexión que quería dejar sobre la mesa porque creo que estamos asistiendo a un cambio de ciclo importante y lo que venga nos va a afectar a todas. Cuando en algún momento hemos pensado, porque está claro que los números no salen, el capitalismo no puede seguir existiendo durante muchos más años porque está basado en el consumo de un petróleo que es finito. El petróleo más tarde o temprano se terminará y dejaremos de tener la capacidad de movilizar, pues eso, grandes máquinas, barcos, etcétera, etcétera, que funcionan con gasoil, que no son electrificables. Ante el cambio, lo lógico sería que tuviéramos un poco de sentido común y utilizáramos los recursos que nos quedan para hacer esa transición. No se va a hacer, con lo cual lo que se está haciendo es un poco preparar un escenario en el cual lo que le está sucediendo ahora mismo al pueblo palestino se está preparando para muchos otros escenarios del planeta. De hecho, Irán es una prueba clara de que, bueno, pues no quieren tolerar, digamos, países que se salgan
del esquema. Bueno, os voy a contar alguna cosa. No sé si habéis oído hablar del Gran Israel. Luego volvemos a esta. Os lo quería comentar. Sí, la siguiente. No, si eso es una PowerPoint, es la siguiente. Y si lo vas a pantalla completa, mejor. ¿Ahí? Sí, la siguiente. Bueno, aquí tenéis una parte del sur de Israel. Quería poner esta diapositiva para que vierais más o menos los planes que tienen del Gran Israel. El Gran Israel es un concepto que empiezan a manejar las autoridades israelíes. Como sabéis, digamos, la justificación que dan al Estado de Israel es que aparece en la Biblia, ¿no? Que Dios en algún momento concedió aquello al pueblo judío. El Gran Israel iría desde el río Nilo, que no aparece aquí en la foto, hasta el Éufrates. Esto es Jordania, esto ya es Arabia, y ahí arriba conecta con Irak. El Gran Israel es un poco el sueño húmedo de Netanyahu. Sería expandir Israel todo lo más que se pudiera hasta abarcar, por supuesto, todo el Líbano, parte de Siria, todo Jordania, la península del Sinaí y parte de Irak. Es bastante imposible porque, entre otras cosas, si no han podido hacerse con Israel, si no ha podido hacerse con todo Israel en los 70 años que llevan triturando la población palestina, porque no han conseguido sacarles de allí, hacerse con este territorio sería impensable. Pero parece como que la lógica no entra dentro de sus conceptos. Y vemos cómo, a pesar de que han intentado cubrir sus actos y sus acciones siempre con una aparente legalidad, esto, digamos, es lo de menos para ellos. Bueno, quería hablar de otra cuestión que tiene que ver con la economía mundial. La economía mundial que se diseña después de la Segunda Guerra Mundial, dentro de ella la industria de armas tiene un papel muy importante. Y de hecho se comenta que es uno de los grandes poderes, si no el poder central, dentro de Estados Unidos. Una industria de armas que se ha sofisticado y que en Israel tiene una pata especialmente importante, porque Israel no solo se ha especializado en armamento de última tecnología y esa síntesis de armamento con inteligencia artificial para que los drones puedan hacer reconocimiento facial, por ejemplo, antes lo comentabas, el reconocimiento facial que te piden para recoger alimentos es el mismo que tienen los drones luego para seleccionar sus objetivos. Y sabemos que esos drones han disparado intencionalmente, por ejemplo, a niños o a personas de cualquier condición. No son solo objetivos militares lo que buscan. Bueno, la economía, digamos, mundial y su peso con la industria de armas, Israel ha tenido un papel clave, puesto que ha estado vendiendo armas a medio mundo probadas en combate. Las pruebas en combate han sido con la población palestina. Eso ha sido, digamos, el valor añadido, digamos, de la producción militar israelí. Esto os lo quería contar porque no estoy seguro de que lo sepáis, pero a pocos kilómetros de aquí, en la población del Gordo, tenemos una factoría de Rheinmetall, la mayor multinacional de armamento alemana, estrechamente relacionada con la industria de armamento israelí. Y un poco más allá, en Navalmoral de la Mata, tenemos otra factoría de la misma empresa, compradas en el 2023 por esta empresa. ¿Qué se puede hacer? Pues
Creo que una de las cosas que más podemos hacer es lo que plantea la campaña BDS, boicot, desinversión y sanciones, y es que todas las personas, en la medida en lo que podamos, hagamos boicot activo a la economía israelí. O sea, fijarnos de dónde vienen las patatas. Por ejemplo, Mercadona ahora mismo está vendiendo patatas israelíes, cuando España es productora de patatas. Los dátiles a veces también pueden venir de allí. Material informático, material agrícola, y luego, más allá de eso, molestarnos por indagar quiénes son los propietarios, por ejemplo, de herramientas informáticas que podemos usar a menudo, o los vínculos que tienen estas empresas con el Estado de Israel. No, recientemente muchos artistas de música se han retirado de la plataforma Spotify porque Spotify está colaborando con Israel activamente. Como esto hay muchísimos ejemplos y os animo a que indaguéis un poco en la campaña BDS. Otra cuestión sería no dejar de hablar del tema. O sea, ahora mismo, pues, como has dicho antes, con la guerra que han desencadenado sobre Irán, parece que Palestina ha quedado en un segundo plano, las matanzas se han atenuado, no han desaparecido, se han mantenido un poco como se mantenían antes del 23 de octubre. La población palestina sufría un goteo de muertes prácticamente a diario que no salían en las portadas, pero que no han dejado de suceder al hilo de nuevos asentamientos, nuevos muros, nuevas expulsiones. Pues seguir hablando de esto es fundamental y presionar en la medida que podamos a nuestros gobiernos, ya sea locales, ya sea cualquier ente que tenga capacidad de hacer algo o de decir algo, es importante que lo diga. Y ahora os voy a contar un poco cómo ha sido la experiencia de la flotilla, que de alguna forma para el mundo activista ha supuesto un campo nuevo, digamos. Desde 2007, que empezó el asedio de Gaza, el bloqueo y, digamos, la conversión de Gaza en una prisión, se han intentado llevar flotillas hasta allí. En principio han sido un barco, dos barcos, algunos más pequeños, otros más grandes, y alguna de las primeras misiones consiguió llegar a tierra, allí a Gaza, y repartir el cargamento que llevaban. En 2010, uno de los barcos de la flotilla, el Mavi Marmara, que salía de Turquía, tuvo un intento de asalto por el ejército israelí, y como no pudieron, digamos, saltar desde las lanchas, porque el barco era muy alto, se descolgaron desde helicópteros. Y viendo que la tripulación del barco y la gente que iba en el barco no se rendían, digamos, de una forma absoluta, empezaron a disparar desde el barco. Hubo 10 muertos. Todos los muertos fueron de nacionalidad turca, que era la mayoría de la gente que viajaba en este barco. Israel pretendió hacerlo pasar como que les habían agredido, que les habían atacado. Lo único que pasó fue pues, lanzamiento de alguna botella de agua y cosas así, y luego que a los 12 soldados israelíes primeros que bajaron les desarmaron y les metieron en la habitación. Me imagino que no pudieron tolerar esa mínima resistencia que se estableció. De hecho, uno de los principios que tenemos muy, muy fuertes en la flotilla es que tenemos que garantizar que la misión sea no violenta hasta un extremo casi impensable. O sea, antes de la intercepción de los barcos, pues tenemos la instrucción de tirar todos los cuchillos que hay a bordo para que no tengan ninguna excusa o ninguna posibilidad de argumentar que ha habido un ataque o
una resistencia, ¿no? La flotilla que salió en septiembre, sí, a principios de septiembre, se organizó en un tiempo récord. Antes había habido una convocatoria desde el Cairo hasta Gaza. El Cairo está ahí un poco más fuera del mapa, en el mar, y se pretendía llegar en autobuses hasta este lugar que aparece ahí, el Arish, y continuar andando hasta el paso de Rafah, para presionar por la apertura del paso a la ayuda humanitaria. Esta convocatoria tuvo lugar para junio de 2025 y congregó a unas 3.000–4.000 personas en Cairo, que no pudieron hacer gran cosa porque el gobierno egipcio impidió que se pudieran reunir y, bueno, mucho menos cruzar ni siquiera el canal de Suez. Pero a raíz de esa convocatoria y de el interés y el apoyo que suscitó por mucha gente del movimiento de apoyo a Palestina, que estaba ya desesperada por ver que después de años de manifestaciones y protestas y concentraciones y presión todo seguía exactamente igual, al hilo un poco del éxito que había tenido la convocatoria, se decidió unirse con delegaciones de la flotilla que habían estado mandando barcos anteriormente y hacer una especie de gran flotilla internacional en la cual hubiera presencia del mayor número de países posible, gente de distintas procedencias y al final, en cuestión de esos 2 meses se organizaron 40 y tantos barcos y una misión. ¿Me pones la anterior? Sí, así un poco con el mapa de todo el Mediterráneo os puedo mostrar un poco cómo fue el viaje. Se pretendía haber llegado directamente sin pasar por tierra, ¿no? Saliendo de Barcelona, pasando por entre Menorca y Mallorca, llegar por la zona de Túnez, que se nos unieran barcos desde Túnez, pasar por Sicilia, que se nos unieran barcos de Italia, y a la altura de Creta también barcos que vinieron de Grecia. Sin tocar tierra. Eso al final fue imposible, porque los barcos tenían problemas, hubo averías, hubo mal tiempo, hubo distintos problemas. Por ejemplo, en Túnez no conseguimos sacar una buena parte de los barcos por problemas administrativos. De hecho, el gobierno de Túnez, que siempre ha sido muy pro-palestino, ahora mismo tiene detenidos desde hace 3 semanas a 6 personas de la Global Summit Flotilla, con alguna excusa no muy clara. O sea, lo que está claro es que estos gobiernos árabes ahora mismo se apoyan en mucho autoritarismo y mucha represión de su pueblo y no ven con buenos ojos ningún movimiento social autoorganizado. Para seguir un poco contando cómo fue la misión, según salimos de Barcelona, mi barco y otros 3 o 4 tuvieron que dar media vuelta por el mal tiempo, teníamos entrada de agua, tuvimos que reparar averías y luego ya hicimos el trayecto hasta Túnez, donde nos juntamos con el resto de los barcos. Antes de que llegáramos nosotros, en Túnez habían sufrido un ataque con drones, 2 de los barcos, con artefactos incendiarios. Parece ser que con la intención de asustar, porque eligieron momentos donde no había gente encubierta y donde la mayor parte de la gente estaba en tierra. No hubo miedo después de esto. Y lo que sí que nos ocurrió, que fue bastante más gordo, fue cuando ya estábamos prácticamente en la zona cercana a Creta,
tuvimos un ataque de drones por la noche cuando estábamos navegando. Los ataques consistieron en bombas sonoras, que las han usado mucho ahora en Líbano y en Palestina. Algunas sustancias que no tenemos del todo claro sobre los barcos y alguna granada también explosiva que quemó velas y demás. No hubo heridos, no hubo personas heridas, pero sí que hubo una sensación de pánico bastante grande. A continuación, digamos que nos agrupamos, estuvimos navegando a paso bastante lento, y al día siguiente se tomó la decisión de acercarnos a la costa de Creta y hacer el resto del viaje pegado a la costa. Había miedo también de tener intercepciones, pero lo que ocurrió, digamos, según habíamos salido, es que la flotilla Gaza se había convertido en un elemento mediático muy grande y había muchas miradas puestas en ella. Con lo cual, digamos que los gobiernos europeos no quisieron estorbarla, ¿no? Poco antes, cuando habían sufrido los barcos en Túnez ataques, en Italia los estibadores del puerto empezaron a amenazar con una huelga general si se tocaba la flotilla, y digamos que ese espíritu se reflejó también en el bloqueo de la Vuelta Ciclista aquí en España, todo lo que se hacía de solidaridad con Palestina. Entonces, como símbolo, era importante que se mantuviese y que se sostuviese, que no tuviéramos problemas propios, conflictos o dificultades, al margen de la dificultad que era ya llevar los barcos hasta allí. Como os digo, navegamos la isla de Creta pegada a la costa. Aquí estuvimos un par de días en la punta y ya salimos para hacer el último tramo del viaje hasta Gaza, que está justo aquí detrás de la S. La navegación fue bastante buena. Después de haber navegado casi a motor todo el viaje, por esta zona empezamos a tener vientos propicios y era impresionante sentir un poco cómo parecía que el Mediterráneo nos estaba empujando hacia allí, porque teníamos viento de popa. Y la gente del mundo marítimo lo que le gusta es navegar con vela, y entonces ahí los barcos pudieron navegar con las velas. Después de lo que habíamos vivido, la sensación interna era de mucha cohesión y mucha confianza. Entonces, a pesar de un poco lo difícil y llegar ya, digamos, al momento en el que las cartas estaban echadas, digamos, no hubo sensación de miedo o de desconfianza hacia lo que iba a pasar. Tengo claro también que Israel no nos interceptó de una manera militar, por decirlo de alguna forma, aunque sí, eran barcos militares, pero fue más bien como si fuera en una manifestación o algo así. Nos intentaron parar los barcos con chorros de agua a presión, no lo consiguieron y tuvieron que ir barco por barco en una operación que les empleó bastantes horas, unas 14, 16 horas. Cuando has puesto antes el mapa de la Franja de Gaza, en el mar ponían las palabras no acceso prohibido. Una de las cosas que más alegría nos dio fue que cuando nos mandaron imágenes desde Gaza, que aprovechando que la marina israelí estaba toda concentrada para darnos caza, los pesqueros gazatíes pudieron salir al mar y pudieron pescar por primera vez desde hace muchos meses, ¿no? Y ya solo eso y los mensajes que nos habían llegado previamente de que pasara lo que pasara en la misión,
La gente de Gaza estaba muy pendiente de nosotras, muy, digamos, ilusionados viendo cómo habíamos conseguido hacer algo un poco loco, porque atravesar el Mediterráneo al final son muchas millas marítimas y haberles llevado esa esperanza que les sirvió, digamos. Bueno, el resto de la historia fue nuestra intercepción, nuestro traslado al puerto de Asdod, un poco por encima de Gaza, procedimiento administrativo. Como antes he dicho, Israel intenta revestir todas sus acciones de legalidad cuando pueden, y entonces a nosotros nos acusaban de entrada ilegal, como inmigrantes ilegales en Israel, cuando nosotros nunca habíamos pretendido ir a Israel, íbamos en aguas internacionales. Más o menos nos pararon a esta altura y el OPG de Israel reclama esas aguas como sometidas a bloqueo por cuestiones militares, ¿no? Pero eso lo hacen ellos de una forma unilateral. Nos detuvieron, nos llevaron al puerto de Asdod. Allí, después de hacer un proceso burocrático larguísimo y cogernos datos biométricos, huellas digitales, fotos por todos lados, nos trasladaron a una prisión que está por esta zona de aquí, en el desierto de Negev, en medio del desierto. Una prisión gigantesca que tiene al lado un pueblo para los funcionarios. Y allí estuvimos 4 días viendo los lugares donde usualmente están presos los palestinos. También sabíamos que nos estaban tratando de una manera mucho más suave que a ellos y que sabíamos, digamos, que el hecho de tener nacionalidades europeas pues nos protegía de alguna forma y podía proteger a nuestras compañeros de otros países del sur. Allí estuvimos 4 días y luego ya nos deportaron. Salimos de un avión ahí en el sur de Israel hasta Grecia y bueno, pues ese es el final. Cuando yo aterricé en Madrid me empecé a dar cuenta de lo que había sido esto visto desde fuera, ¿no? Porque estando ahí dentro, a pesar de que estábamos comunicados, no nos dábamos cuenta de la dimensión que había tomado, ¿no? Toda esta misión. Y bueno, pues el hecho de que se dio como un éxito poder haber llegado a tanta gente, haber movilizado a tanta gente, pues nos animó a continuar. Entonces, pues hemos seguido organizados desde entonces y tenemos una próxima flotilla que prevé salir el 12 de abril también de Barcelona. Y bueno, pues por mí yo creo ya termino. Lo que sí que me gustaría es eso, que tuviéramos un coloquio, si os apetece preguntar algo o que hablemos entre todas, porque yo creo que es importante que en estos momentos compartamos todo lo que sentimos. O sea, yo ahora mismo estoy en listas para ir a la próxima flotilla y no os creáis que tengo tanto ánimo como cuando salí en verano, ¿no? La situación actual es bastante intranquilizadora y bueno, pues no dejo de ser consciente de ello, ¿no? Pero creo que es vital que sigamos por todos los medios que podamos combatiendo esta locura y esta insensatez.